súper llena, entonces sí debemos ir de una al baño. Ajá. Pero, ok, deberías ir de una al baño. Pero tú puedes controlar o no. Sí, Entonces, hay parte del neurovegetativo que está ahí. Pero estas funciones, adicionalmente, tienes un sistema muscular que puede controlar. Entonces, tú puedes aguantar, ir al baño hasta que tengas el entorno adecuado. ¿No es cierto? Esa función de controlar ya no es neurovegetativo. ¿Cuál es el sistema nervioso que está a cargo de eso? ¿Qué dice Ricardo? Ahí estaría a cargo del central para la micción. Exacto, o sea, más que la misión para el control voluntario. Quiere decir, los músculos voluntarios que controlan la micción y la deposición. Sobre eso está, o este sistema está sobre el neurovegetativo, que permitirá o no. Si el neurovegetativo está dañado, por más que quieras ir al baño y quieras orinar, no vas a poder. O por más que quieras controlar, no vas a poder. Entonces, ese es un elemento importante tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, todo el sistema neurovegetativo, tanto el simpático como el parasimpático, tiene unidades centrales o tiene núcleos centrales que ya veremos dónde están, ¿cierto? Cada uno tiene su distribución especial. En la médula, como tú mencionaste, está el simpático y vinculados a los principales, algunos ramas de los nervios craneales está el parasimpático y en la zona sacra. Entonces, hay núcleos, pero también nosotros tenemos el sistema nervioso con núcleos centrales y también ramas periféricas. Núcleos centrales y ramas periféricas. Y estos núcleos centrales y estas funciones relacionadas básicamente con elementos que nosotros no podemos tener voluntad, que puede estar relacionado con la temperatura, la sudoración, elementos de no control. Y como hemos mencionado, procesos o un sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico que implica los nervios que van desde las áreas centrales hasta los órganos efectores. Recuerden que el sistema, que todas las vísceras y los órganos efectores tienen ramas tanto del simpático como del parasimpático. Todos los órganos están inervados por los dos sistemas. Y no son antagónicos, sino son complementarios. Juntos trabajan para cumplir una función específica. Entonces, estarán en las vísceras, en los órganos de función, como en el tema de sudoración, que tiene características especiales que ya veremos en su mapa. Hay un proceso anatómico que es interesante recordar y observar de diferencia entre el sistema somático y el sistema nervioso autónomo. Como ustedes ven, el sistema somático tiene aquí el cuerpo de la neurona, tiene el axón y el botón terminal ya prácticamente relacionado con el órgano efector. Pero miren qué es lo que pasa con el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que podemos ver como importante ahí, Sheila? Que está mediado, o sea, para su conexión final, que es el órgano efector, está mediado por un ganglio. Exacto. ¿Qué implica ese ganglio? ¿Qué función, María José Ortiz, qué significa este ganglio? ¿Qué es? ¿Qué función se hace ahí? Es un punto de conexión. Es un punto de conexión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una neurona, el cuerpo, el axón, y aquí como tú mencionas, es el punto de conexión. Recuerden que las dos neuronas no se topan. Existe una brecha sináptica entre las dos neuronas. ¿Qué implica? Que el sistema nervioso, que es un sistema de conexión eléctrica en el axón, en la brecha sináptica se transforma. De la conexión eléctrica, ¿a qué se transforma, Milenio? De una conexión eléctrica, ¿en qué se transforma? Doc, ¿podría repetir un poquito? Se me entrecortó, disculpe. Digo que ¿en qué se transforma en esta sinapsis? Yo tengo una conexión eléctrica. Uh-huh.
Y en la sinapsis esta conexión para que se unan o para que se conecten o para que se relacionen las dos neuronas, ¿en qué se transforma? ¿Es un chispazo que le manda la una a la otra o cómo es? No, sería ya una conexión química. Exacto. Entonces, la conexión eléctrica o el sistema de transporte eléctrico en la sinapsis, que se produce en el ganglio autónomo, se transforma en bioquímica. Y es ahí en donde la farmacología va a actuar. Porque siendo bioquímica, yo puedo trabajar en la liberación, en los receptores, en la química y en todo el proceso bioquímico. Entonces, como nos decía María José, el ganglio es un punto de conexión. Y eso determina que yo tenga en el sistema autónomo dos neuronas. Tengo una neurona preganglionar o presináptica, es decir, antes del ganglio o antes de la sinapsis, y tengo una neurona postganglionar o postsináptica, ¿no es cierto? Todo el sistema nervioso autónomo tiene un ganglio autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Y esa es una diferencia con el sistema nervioso somático. Recuerden que cuando decimos central, quiere decir que tengo núcleos centrales, y periférico quiere decir que son nervios. La diferencia es el somático, que es voluntario, y el autónomo, que es involuntario. Entonces, yo tengo una neurona preganglionar, presináptica y una neurona postganglionar o postsináptica. Entonces, es interesante observar en este contexto. Yo tengo ahí una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Entonces, Jaime Andrés, ¿qué encuentras de diferencia entre la preganglionar o presináptica y la postsináptica? La preganglionar se caracteriza porque es la que va a empezar el estímulo para enviarlo hacia la postsináptica, ¿no? Anatómicamente, mira la diferencia entre esta y esta. ¿Qué ves de diferencia ahí? Es por los circulitos celestes, ¿no serían las vainas de mielina? Ok, ¿qué pasa entre este y este? ¿Qué pasa entre la pre y la post? Ya, en la pre, gracias a las vainas de mielina, se facilita la conducción del impulso eléctrico. En cambio, en las postganglionares que no tienen, que son amielínicas, pues el estímulo va más lento, ¿no? Correcto. La preganglionar es mielinizada. Y nosotros vemos que el hecho de tener vainas de mielina le hace más veloz. Entonces, la velocidad de conducción puede estar entre 3 a 5 metros por segundo. En cambio, que la postganglionar, esta de aquí, no tiene vaina de mielina, es más lenta. La velocidad puede estar menos de, o sea, 1 metro, menos de 2 metros por segundo. Entonces, esto es un elemento importante considerar en el sistema autónomo. La preganglionar es mielinizada, la postganglionar no. Ok. Entonces, existe diferencia entre el sistema simpático y parasimpático en cuanto se refiere a las neuronas y a su estructura. Esta es la diferencia fundamental. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Nosotros tenemos la neurona motora del sistema simpático. Entonces sale la neurona, tienes el axón y vas al músculo. Aquí, como ustedes ven, no hay ganglio. Aquí tengo el sistema simpático y parasimpático. Sale la neurona, va al ganglio y de ahí va al órgano efector. Igual aquí, sale la neurona, va al ganglio y tenemos el órgano efector. ¿Qué diferencia puedes ver entre el simpático y el parasimpático, Alina? Mira el cuadro y ¿qué diferencia encuentras entre las neuronas? Los axones de la neurona preganglionar. ¿Qué pasa con los axones? Longitud. ¿Qué pasa con la longitud? Pues que Por explícame ejemplo, en qué el pasa. simpático la longitud de la neurona preganglionar es menor, mientras Correcto. es mayor. Y esa longitud a la que Alina se refiere obedece a la ubicación del ganglio. El ganglio en el simpático, como vamos a ver, el ganglio del simpático está muy cerca al punto de origen, porque tenemos la cadena simpática alrededor o a los lados de la columna. Entonces, la primera neurona es muy pequeña, la preganglionar. Y desde la columna se dirigen hacia todos
hacia todos los órganos. Entonces, la postganglionar es muy larga y llega